nos encontramos en nuestro programa con la presencia de 3 reconocidos autores que han escrito libros relacionados sobre la historia de Jesús. Entre ellos está Jimmy, Andrés Felipe y Mónica, que nos acompaña vía Skype. Adicionalmente, contamos con la presencia de un espectacular público que estará presente con nosotros. Bueno, comenzaremos con nuestras primeras preguntas. Andrés, cuéntanos, ¿con qué fin llama Jesús a seguirlo? Muy buenas a usted, presentadora, por la invitación a su programa y al querido público. Pues prácticamente la invitación que hace Jesús a las personas, antes que todo remontémonos a lo que significa la palabra seguimiento. Seguimiento viene del verbo seguir, que en griego se llama akousein, esto lo podemos ver más que todo en los evangelios, pues que están escritos en griego. Bueno, ahora sí a la pregunta que me dice la presentadora es: ¿para qué llama Jesús? La primera cosa a este respecto resulta sorprendente, que es cuando Jesús llama a alguien. Jesús no invita a la persona directamente, sino que lo hace a través como de llamados no directos. O sea, Jesús nunca te va a decir sígueme, sino que lo hace mediante actos o ya sea su caso. Como es, remontándonos en la historia de la Biblia, hay un caso en el que Jesús le dice a un sujeto, sígueme. Entonces el sujeto le responde, te sigo después de que entierra a mi padre. Entonces podemos ver en ese momento cómo Jesús invita directamente a una persona, pero esa persona, a pesar de tener una dificultad, que es el entierro de su padre, que en ese momento era algo fundamental, lo que pasa es que Jesús en ese momento quiere medir a prueba la fidelidad del hombre y hasta dónde está dispuesto a seguir. En ese punto vemos que la persona está dispuesta a seguir hasta la muerte de su padre, pero Jesús no quiere fronteras ni barreras a la hora de seguir, con el fin de que deje todo atrás e inicie una nueva etapa. Eso sería todo. Bueno, entonces a continuación quisiera hacerle la pregunta a un miembro de nuestro público sobre en qué consiste el ideal de Jesús al momento de su llamado. Entonces quería saber qué opiniones tiene el público respecto a esa pregunta. Bueno, público, respecto a la pregunta que nuestro compañero nos acabó de hacer, ¿a quién le gustaría participar? ¿A quién le gustaría responderla? A mí. Bueno, para responder esta pregunta hay que tener en cuenta 2 cosas muy importantes, que es el imitar a Jesús o es el seguirlo. El imitar a Jesús es copiar, replicar acciones que él haya tenido, acciones buenas, pero esto no es tan bueno porque en los evangelios no habla de imitar a Jesús. Por el contrario, el seguimiento es una orientación, un destino con un fin, con un propósito. Entonces, ese propósito de las personas tiene libre albedrío, ¿sí? Es libremente si desea seguir a Jesús o no, que es lo ideal. Hay que tener en cuenta 2 cosas muy importantes. La primera es que cuando respondemos al llamado de Jesús, el seguimiento que le hacemos a él tiene que ser dispuesto a cambios y nos tenemos que entregar totalmente. En el momento en que seguimos a Jesús, nuestra vida va a cambiar porque nos tenemos que despojar de nuestras cosas personales, nuestra familia, nuestros bienes, nuestro trabajo, todo. Tiene que ser una entrega completa. Y el segundo supone que al momento que sigamos a Jesús es con un propósito. Y como lo llamaba él, son pescadores de hombres, así como lo eran los discípulos, que es el fin de ellos es ir a evangelizar al pueblo con el fin de que el pueblo tenga salvación. Bueno, después de responder mi pregunta, le quisiera preguntar a Jimmy que por favor nos hable acerca de la cita bíblica Marcos 8:34. Bueno, ahora para responder la pregunta que nuestra querida amiga nos hizo en el público, hay que saber primero qué dice Marcos 8:34. Tenemos que saber que esa cita bíblica nos dice y habla sobre el seguimiento de Jesús, sobre que las personas son libres de seguirnos. Creo que exactamente dice
el que quiera seguir, que deje sus cosas, que tome su cruz y me siga. Entonces, pues para hablarle un poco de eso, Jesús nos hace el llamado libremente, nos hace un llamado con amor y con esa devoción de que conozcan a Jesús y que conozcan a Dios por medio de Él, que es el que realiza las acciones. Jesús es una persona que llegó al mundo muy imparcial y nos demuestra que no hay necesidad de hacer las grandísimas cosas por hacer simples actos donde sea como un gobierno, un dictador, una persona famosa que tiene muchos seguidores. Eso hace Jesús. Jesús hace sus simples acciones que con amor la gente ve eso y la gente sigue y pues cree. Bueno, pues ya hablando sobre esto, quisiera hacerle como una pregunta al público. Yo no sé el público qué pensará, pero ¿ustedes qué creen que es el destino de Jesús? ¿Cuál cree que es el destino de Jesús? El destino de Jesús es seguir los preceptos del Padre, ya todos conocen las consecuencias, es llevar la cruz, ser traicionado por sus amigos, amar a los enemigos, ya que Jesús ama sin importar la situación social de la persona o económica. Jesús pues murió en la cruz y no es que ese fuera el destino de Él, sino la acción que hizo por nosotros para enseñarnos a todos que puede haber un mundo mejor por medio de la solidaridad y de la espiritualidad. Me gustaría hacerle una pregunta a la presentadora y es, ¿cree que Jesús fue un maestro a semejanza de los rabinos de Israel? Bueno, pues acorde a lo que pude comprender del libro, Jesús no fue un maestro a semejanza de los rabinos de Israel, ya que primeramente hay que comprender que el término rabí anteriormente era usado tanto para las personas que cumplían un ciclo estricto de estudios rabínicos como para las que no, puesto que únicamente después de 100 años fue que ese término se vino a emplear solo para las personas que ejercían los estudios de la ley. Una de las diferencias en cuanto a Jesús con los rabí es que ellos ejercían estrictamente la ley, o lo que se conoce también como el Torá, mientras que Jesús no lo hacía. De hecho, él nunca llegó a ejercer dentro de sus discípulos que debían cumplir estrictamente la ley religiosa, sino que por el contrario la quebrantó, ya que pues uno de los ejemplos más claros que pueden dar cuenta de esto es que él no asistía al ayuno los días que eran establecidos por la ley religiosa. Adicionalmente, Jesús se acercaba a los niños y a las mujeres, que era una población de las cuales los rabí no tenían ningún tipo de contacto, y la relación entre los discípulos y los rabí se basaba en la imitación, mientras que la relación de los discípulos con Jesús era totalmente diferente, ¿sí? Se basaba en algo completamente distinto, puesto que Jesús enseñaba, pero al ser él como una figura de autoridad mandada por Dios. Quiero preguntar también a Mónica, que como ya les dije anteriormente se encuentra acompañándonos vía Skype, ¿qué es el seguimiento de Jesús? ¿Qué significa? El seguimiento a Jesús, cuando hablamos de esto, hace referencia a cómo se evidencia por medio de los evangelios Mateo, Juan, Marcos y Lucas los pasos que daba Jesús. No solamente los pasos de a dónde iba, sino que hacía en esto. Jesús iba de pueblo en pueblo a visitar a las sinagogas, a comunicar la buena noticia del reino de Dios, además de enseñar y curar a los enfermos. Aunque muchas veces los discípulos no estaban de acuerdo con esto, debido a que Jesús era una persona marginada, de ser como un revolucionario, de ir en contra de lo estipulado por el rey o por el gobierno de esta época. Entonces él arriesgaba su vida al hacer esto. Sin embargo, Jesús respondía que esa era la misión por la cual él había sido enviado a la tierra y que debía cumplirla. Los sumarios cuentan y relatan sobre las enseñanzas y curaciones de Jesús. Al hablar de Dios, no estamos solo hablando de un rey, aunque Jesús nunca se refirió a Dios como un rey, sino hablar de algo mucho más grande. Estamos hablando del reino de Dios. Cuando hablamos de enseñar la palabra de Dios, es importante mostrarla en su esencia, no solamente a beneficio del hombre como lo hacían hacer los reyes de esa época y como lo siguen haciendo, que solamente utilizan la palabra de Dios para beneficio del hombre, es decir, en sacar y estafar a las personas.
Por eso la misión de Jesús era muy importante, era mostrar un Dios justo que se interesaba por todos y no por unos cuantos, y que no estaba condenando a nadie por sus pecados. Por lo tanto, lo que hace Jesús en este tiempo y aún hoy en día, no estando en su esencia, es mostrarnos una palabra buena, verdadera, que podemos seguir y podemos implementar en nuestro diario vivir. Para terminar, quisiera agradecerle a nuestros autores por estar el día de hoy acompañándonos en nuestro programa y a nuestro queridísimo público por su participación.